Buenas tardes a todos, hermanos, devotos y cofrades que en este día nos acompañáis en la sala del Centro Cultural José Luis García Palacio de la Fundación Caja Rural del Sur para participar en esta mesa redonda sobre la religiosidad popular en Triana. Me gustaría que mis primeras palabras sean para el Santo Padre, el Papa Francisco, de cuya salud todos estamos pendientes, y elevamos nuestras oraciones por su recuperación y para que Dios le dé fuerza en estos momentos difíciles. Agradecer en primer lugar a nuestro anfitrión, la Caja Rural del Sur, y en especial a su presidente, don José Luis García Palacios Álvarez, que tan amablemente ha cedido este espacio para celebrar este acto. Igualmente, agradecer al subdirector general y director comercial de Caja Rural del Sur, don José María Vera López, las facilidades que nos ha brindado para hacerlo posible. También un agradecimiento para el técnico de sala, Javier Romero, que está pendiente de todos los temas técnicos. Recordar brevemente que esta mesa redonda se enmarca en los actos conmemorativos del 275 aniversario fundacional de la Hermandad de las Aguas, presentado el pasado mes de enero y que comenzaron con la visita histórico-cultural al Templo de Santiago y ha continuado con sendas conferencias sobre las aguas en las Sagradas Escrituras, en las manifestaciones artísticas y religiosidad popular, y sobre la historia del origen de las hermandades en Sevilla. Estos actos continuarán el viernes 7 de marzo, primer viernes de Cuaresma, en la parroquia de Santa Ana, con una conferencia a cargo de don Manuel Soria Campos, que lleva por título Spes nos confundit, la esperanza no defrauda, en torno al año jubilar que celebramos este 2025. En esta ocasión tendremos una mesa redonda sobre la religiosidad popular en Triana. Contamos como ponentes con don Manuel Jesús Roldán Salgueiro y don Francisco Javier Segura Márquez. Será el moderador de esta mesa don José Joaquín León Morgado, conocido periodista que trabaja para diferentes medios de comunicación. Además, es delegado de Hermandades Sacramentales del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y, como todos sabemos, persona designada para pronunciar el pregón de la Semana Santa de este año 2025. A todos ellos, nuestro agradecimiento por su participación en esta mesa redonda. Y sin más, doy paso a don José Joaquín León para dar comienzo a esta interesantísima mesa redonda en torno a la religiosidad popular en Triana. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, señor hermano mayor, señores ponentes y hermanos de las aguas y señoras y señores asistentes. Esta mesa redonda, como ha dicho el hermano mayor, va a tratar sobre la religiosidad popular en Triana. En principio iba a ser con 3 personas, lo que pasa que a última hora uno de los intervinientes, pues por un imponderable, causó baja. Yo diría que esto es como un cartel de una corrida de toros. El cartel era de 3, ha enviado el parte facultativo y lo hemos dejado en un mano a mano. Entonces, este mano a mano yo creo que de todas maneras va a ser del máximo interés porque los 2 ponentes son 2 personas de muchísimos conocimientos y que conocen muy bien el tema que hoy vamos a abordar de la devoción de Triana, donde la Hermandad de las Aguas pues tuvo su momento fundacional. Yo soy el moderador y por lo tanto tengo que hablar poco. Lo que sí voy a hacer es presentar primeramente, voy a explicar un poco cómo va a ser la mecánica del acto. Va a intervenir primero Francisco Javier Segura Márquez, yo le voy a hacer la presentación a él, después intervendrá como segundo ponente Manuel Jesús Roldán. En principio no tienen un tiempo asignado, le hemos dicho que no sea tampoco excesivamente largo, pero bueno, dependerá también de la faena cuando ya la estén haciendo según vayan toreando, ¿no? Pero una vez que ya terminemos las 2 intervenciones, pues pasaremos a hacer unas preguntas que serán más o menos según la hora también, y si queréis alguno de los asistentes hacer alguna pregunta, pues también la podréis hacer. Voy a empezar presentando a Francisco Javier Segura, que
bueno, le pedí un currículum y me ha mandado 8 folios. Evidentemente no los voy a leer los 8, porque si los leo nos comemos la mitad de la mesa redonda. Yo creo que todos los conocéis, por lo tanto tampoco hace falta hablar mucho de él, ¿no? Desde el punto de vista profesional, pues ha formado parte del grupo de catequistas de colegio docente, como docente en el Colegio de las Religiosas Mercedarias Calzadas y en el de las Religiosas Calasancias, y en ambos trabajando como profesor técnico especialista en Geografía e Historia en virtud de su licenciatura en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y el máster de Educación Secundaria que tiene. También ahora ha realizado el curso como profesor de Lengua y Literatura. Él es también muy conocido como cofrade. El currículum que tiene como cofrade realmente es asombroso porque, según lo que tiene aquí, pertenece a la Junta de Gobierno de 5 hermandades, si no estoy mal informado. Y eso es complicado, 5 hermandades de gloria, pero realmente pues difícil, ¿no? Y él, como hermano, pues pertenece además, si paga todos estos recibos, tiene que pagar el salario nada más que en recibos, porque es hermano de la Divina Pastora de Santa Marina, que es quizá la hermandad en la que él es más conocido, de Guadalupe, de Montemayor, de la Virgen del Mar, de la Virgen del Rocío del Cerro del Águila, de la Amargura de Penitencia, de la Pura y Limpia del Postigo, de los Javieres, la Carretería, San José Obrero, y luego en la provincia de Sevilla, pues hermano de la Hermandad de la Exaltación de la Santa Cruz de Arnalcóllar, de la del Rosario de Carrión de los Céspedes, Santo Entierro de Aral y la de San Benito de Cantillana, o sea que eso tiene un trabajito detrás. Evidentemente, bueno, también ha realizado, pertenece a la Hermandad Nacional Monárquica de España, ha sido distinguido como caballero del noble capítulo de Damas de Isabel la Católica y de caballero. Y aparte de todo eso, pues tiene también tiempo libre para ser articulista, investigador, comunicador, gestor cultural. Colabora en diversos medios de comunicación, en programas de televisión, de radio, ahora también está escribiendo, en Cuaresma escribe en Diario de Sevilla todos los miércoles, también es organista, también es letrista de coplas, en fin, que es un hombre totalmente, como decimos, pues multiuso, ¿no? Se podría decir. Y también es pregonero, como sabéis, ha sido pregonero de la Semana Santa de Sevilla del año 2013, ha sido también pregonero de las Glorias en el año 2009 y yo no voy a decir todos los pregones que ha pronunciado porque sería más corto decir los que no ha pronunciado, porque ha pronunciado prácticamente todo. Así que ya os dejo con él, que va a hablar de panorámica de las devociones de Triana. Yo he tenido la suerte de pronunciar 2 veces el proemio de la Hermandad del Museo, el proemio de la Semana Santa. Y la primera vez que lo di, mi familia estaba sentada al lado de 2 señoras que les pasó lo mismo que a ustedes, que empezaron a leer todos los méritos y aquellas señoras fueron mucho menos indulgentes que José Joaquín, que ha sido muy generoso conmigo. La respuesta de la señora fue: qué niño más repelente, lo ha dado todo. Pero bueno, esa es mi vida, esa es mi trayectoria y me encuentro hoy aquí en mi barrio. Se lo he dicho a Narciso, al hermano mayor, al que le agradezco la invitación, también a la Junta de Gobierno y a ustedes que veo en sus rostros y en su entrega que son pues parte de la maquinaria activa de la Hermandad de la Santa Cruz, de Nuestra Señora del Rosario, del Cristo de las Aguas, de Nuestra Madre y Señora del Mayor Dolor y de Nuestra Señora de Guadalupe, que son pues los titulares que hoy nos congregan. Y les doy también a ustedes las gracias por venir en esta tarde y por querer escuchar este mano a mano en el que se ha convertido nuestra mesa redonda. Tengo la suerte de prologar, tengo la suerte de hacerle el telón a un gran maestro de lo que significa la historiografía y el conocimiento de Sevilla y de sus tradiciones. Y bueno, pues yo vengo aquí pues en mi papel, un hombre de glorias, una persona que ama profundamente lo que significa la religiosidad popular, de lo que bebemos los cofrades actualmente, y que es verdad que para mí es muy importante la devoción a las vírgenes de gloria
y lo primero que voy a decir es que para mí la Virgen del Rosario, la titular de la capilla en la que se veneran los titulares de la Hermandad de las Aguas, pues merece para mí, como ha merecido siempre, muchísimo cariño y a ella también pues le ofrecemos desde aquí el fruto de esta mesa redonda, ¿no? Me ha preguntado José Joaquín qué iba a hacer yo con esto, ¿no? Que cuál era mi propósito. Y yo le he comentado que era una especie de panorámica devocional sobre la religiosidad popular en Triana. Concretamente he querido centrarme en el contexto en el que la Hermandad de las Aguas se funda, ¿no? Entonces he querido hacer como un juego de espejos. Entonces he dicho, bueno, pues vamos a mirar un poco, vamos a mirar nuestra ciudad desde un punto muy cercano al lugar donde nos encontramos. Es un azulejo que está situado en una fecha aproximada a 1738 y, bueno, en un tiempo muy cercano al que la Hermandad de las Aguas se ubica o en el que se ubica para fundarse, y vemos como aquí a nuestra izquierda está el Castillo de San Jorge, y si ven arriba, ven que hay un numerito 3 y un jaramago. Bueno, pues en el numerito 3 y el jaramago, que ahí hay una pequeña espadaña, me sirve un poco de soporte para recordar cómo el barrio de Triana va a tener una historia muy prolongada como arrabal musulmán de la antigua Isbilia, y a partir de 1248 pues se convierte en un lugar en el que la población primero pues va a ser escasa, luego va a ir creciendo en el tiempo y muy pronto va a necesitar, como expresión primigenia de esa religiosidad o piedad popular, como ha apostado por decir nuestro pontífice, el Papa Francisco. Ya nos hemos unido a él en la oración en estos momentos difíciles que está viviendo, pues esa piedad popular va a necesitar, podemos decir, que recipientes, ¿no? Somos una hermandad rosariana y en el rosario se le llama a la Virgen vaso digno de honor. Bueno, pues la religiosidad popular es como un venero, es como una fuente, es como un néctar dulcísimo que hay que saber beber y hay que buscarle continentes, ¿no? Entonces esos continentes pues van a ser tanto los templos como también las imágenes que van a recibir esta devoción. Estoy seguro que no están todas, estoy seguro que no puede ser que alguna se pudiera explicar de forma más completa, pero bueno, se nos ha pedido una panorámica, un resumen, y lo hacemos pues con todo el respeto, ¿no? Estábamos mirando Sevilla desde Triana, vemos esa torre del Oro, vemos el espacio frontero al antiguo puente de Barcas, vemos ese gran espacio abierto, que para ustedes es tan importante, porque es ese barrio del Arenal, ese gran Arenal, esa orilla del gran río, que era un lugar propicio para el establecimiento precisamente de focos de religiosidad popular, de piedad popular, porque si ustedes enumeran, si ustedes hacen la memoria, estoy seguro que el secretario o la secretaria más de una vez habrá contado capillas, para que no se le olvide ninguna. El barrio del Arenal es un barrio de muchas capillas, porque las capillas es el símbolo perfecto de cómo una religiosidad popular, podemos decir, liminar, ¿no?, o fuera de la norma o fuera de lo canónico, se atreve a establecer capillas que se levantan muchas veces pues con limosnas, con peticiones populares que hacen posible que esas devociones pues tengan, digamos, ese vaso, ¿no?, ese recipiente. Bueno, pues vemos Triana desde ese lado, vemos ese barrio del Arenal y también vemos, la foto no es de mucha calidad, pero yo les voy a señalar. Ustedes me escuchan bien así también, ¿verdad? Sí. Entonces, yo les voy a ubicar un poquito, porque aunque la foto está una mijita pixelada, pero voy a orientar, ¿de acuerdo? Estamos viendo el puente de Barcas, ¿verdad? Este es el puente de Barcas, es decir, estamos mirando la ciudad desde Sevilla. Aquí tienen ustedes la Torre del Oro. Aquí tienen ustedes todos los curiosos, porque nos encanta a nosotros ver curiosos, y la gente mirando, paseando, comprando, vendiendo, haciendo todo tipo de jaleo en lo que era ese movido barrio del Arenal, y vemos que está aquí este puente de Barcas que se alza en la ciudad allá por el siglo XII y que ahora mismo
estamos en 1750, me falta la peluca y la casaca, pero bueno, no me la he puesto porque ya te voy a aparecer otra cosa, ¿no? Entonces, estamos en 1750 y estamos atravesando un puente y llegamos de nuevo, estamos viendo, esta zona es la zona del Castillo de San Jorge, es decir, estamos viendo ahora cómo esa gran estructura defensiva que tenía la ciudad se va a convertir en el primer recinto religioso que tiene Triana. Ese numerito 3 con el jaramago que hemos visto en el azulejo, pues lo estamos viendo ahora justamente de frente. En ese castillo se va a consagrar con una pequeña capilla dedicada a San Jorge, que luego tendrá que ser sustituida por la parroquia de Santa Ana a partir de los años 1260 a 1280 aproximadamente, que es el momento en el que se empieza a construir ex novo, muy interesante eso, la iglesia de Santa Ana, que es una especie de modelo de templo al que se va a recurrir después cuando hay que construir toda la serie de templos mudéjares que hoy en día pues acogen a nuestras cofradías, acogen parroquias, acogen la vida pastoral de los barrios, y que es muy interesante que pensemos que el modelo, digamos, inicial, el modelo en el que mirar un edificio construido ex novo se encuentra en la parroquia de Santa Ana de Triana, ¿eh? Tenemos la parroquia de Santa Ana, ustedes cuando vean un cuadro del siglo XVIII, no esperen ustedes encontrar en las vistas el edificio tal como nosotros lo vemos hoy en día. Por dos cosas, porque evidente, pues todo cambia, y además los pintores de vista eran muy creativos. Vamos a decir creativos por no decir cosa peor, ¿vale? Eran muy creativos y pintaban los templos pues como les parecía a ellos. Entonces, nosotros tenemos que ubicar los templos por su situación en la pintura que estemos contemplando. Lo tenemos aquí tenemos una torrecita, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra, ¿vale? Tenemos tres torres principales. Si estamos en el puente y tenemos aquí a la derecha una torre, evidentemente esta torre es la torre de la iglesia de la O, ¿sí? La iglesia de la parroquia de la O. Vemos la torre de Santa Ana, que destaca por su altura, aunque tengan ustedes en cuenta que el terremoto de Lisboa va a afectar mucho a la parroquia de Santa Ana, es decir, que hay una gran reforma que dirige el maestro de obras Pedro de Silva para darle la presencia, ¿no? O la impronta que hoy día tiene. Y luego tenemos aquí otra torre, que hoy día pues no la podemos contemplar, porque es la torre de la zona en la que está el actual convento de los Paules y es el convento de la Victoria, de los Padres Mínimos, que está justamente al final de la calle Pajes del Corro y que está entre el Colegio José María del Campo, los Paules, toda esa parte, era ese convento de la Victoria al que yo pues aludiré después un poquito, y también Maese Roldán sé que también va a hablar un poquito de él, ¿vale? Bueno, pues esta es la visión de esa Triana en la que pues tiene lugar la fundación de la hermandad. Una Triana con mucha guasa, porque fijaros que hay un señor que se llama el Bachiller Revoltoso, que escribe un libro, cuidado, para que no se imprima, porque sabe que como lo imprima, van a buscarlo y lo quitan de circulación. Es un libro que habla de la gitanería de Triana de los años 1740 a 1750. Yo estoy seguro que más de una de las gitanas que hay ahí contando, que eran diestras en el baile, en el cante, en el toque de castañuela, que iban a las casas de los grandes señores del casco histórico para bailarles y para impulsar lo que luego sería la expresión del flamenco que ha llegado hasta nuestros días, pues seguro que más de una de ellas andaba por allí, por la ermita de la Candelaria, que luego sería convento de San Jacinto, y podría contemplar, seguramente con sus propios ojos, a los primeros hermanos, a los fundadores de la Hermandad de las Aguas que hoy pues, nos acoge, y vosotros pertenecéis orgullosamente a él. Esa Triana, pues evidentemente, tiene para nosotros un lugar, un referente importante. Pero mirad, tenemos que tener en cuenta una cosa. Los templos, nosotros hoy en día pensamos, un templo que se está restaurando. Bueno, eso, el templo hay que cerrarlo por seguridad, que si el casco, que si el mono, que si los andamios, que si la seguridad. Pero en aquella época los templos iban transitando, iban, digamos, convirtiéndose en otros edificios progresivamente. Y de hecho, a partir de 1740, la antigua ermita de la Candelaria, que es el templo que estaba ubicado en el lugar donde hoy nos encontramos, ya saben ustedes que aquí el padre Javier quiere volver a poner la Candelaria que había en la fachada en recuerdo de la titular de ese templo. Bueno, pues en un templo en construcción, que va a ser este gran templo de San Jacinto, es donde tiene lugar la fundación de la hermandad, ¿no? A lo mejor podemos pensar, bueno, y si era un templo en construcción, aquello estaría apañado para
para fundar una hermandad? ¿Sería cómodo? ¿Sería cómodo un templo en que están construyendo, en que está todo pues, más sucio? Bueno, realmente se entendía que era pues algo normal, ¿no? Algo normal además en un momento en el que la estética pues está cambiando mucho y se está buscando un nuevo modelo constructivo que va a ser el que van a impulsar la familia de los Figueroa, que está presente, bueno, pues viene desde la iglesia de la Magdalena, el Palacio de San Telmo actual, la iglesia de San Jacinto, y muy interesante porque el convento de San Jacinto, a nosotros nos gusta un pique, que a mí me gustan mucho los piques de los pueblos, pero en Sevilla también había muchos piques. Pues los dominicos de San Jacinto le van a hacer un poco el pique a los dominicos de San Pablo, porque los dominicos de San Jacinto son la New Age, son la nueva era. Los dominicos de San Pablo están ahí ya con su convento, están ellos muy establecidos, pero aquí hay que pillar riqueza, hay que pillar patrimonio. Bueno, pues estos señores convencen a un señor de orígenes portugueses, que se llama Lebrun de apellido, y que tiene pues, una ganadería brava, una ganadería de todo bravo. Bueno, pues con el dinerito de la ganadería, los dominicos van a conseguir en un cortijo que se llama Characena, que estamos cerca de mi querido Carrión de los Céspedes, de Susana Carrión de los Céspedes. Bueno, pues con ese beneficio levantan este templo. Y en este templo dan un lugar privilegiado, porque lo merecía, a esta imagen de la Virgen de la Candelaria, que recientemente se ha restaurado y que ha permitido volver a colocar en el trono, en el camarín principal del altar de Mayor de San Jacinto, que saben ustedes que es el altar mayor del Convento de la Victoria, antiguamente ya desaparecido, el Convento de los Mínimos. Bueno, pues han vuelto a colocar a esta imagen que lo presidía, una imagen con la que sin duda la Hermandad de las Aguas estuvo conviviendo y que entre el grupo nuevo de los cofrades de penitencia y el grupo de esta cofradía de gloria que se movía, bueno, pues en situaciones de dificultad, de debilidad en algún momento y otro, pues pudieron tener pues, un cierto contacto, ¿no? Digamos que esta imagen es el vestigio más antiguo de la permanencia de la Cofradía de las Aguas en el templo de San Jacinto y por tanto de esa, digamos, unión o esa mezcla, o esa miscelánea de devociones o de muestras de religiosidad o de piedad popular que había en el barrio de Triana en aquel tiempo, ¿no? He ido a San Jacinto, pero evidentemente pues tengo que trasladarme inmediatamente a la parroquia de Santa Ana, ¿no? Esa parroquia con la que la hermandad también tenía una relación estrecha, porque tenemos que tener en cuenta que en el momento en el que la hermandad se funda, existía como parroquia Santa Ana y va a tardar mucho tiempo en establecerse las primeras parroquias que van a diferenciarse de lo que existía en aquel momento. Es decir, Santa Ana es como el corazón pastoral de la comunidad. ¿Qué nos encontramos en Santa Ana? Bueno, pues fíjense ustedes, este aspecto que tiene Santa Ana hoy en día es un aspecto que se le va a dar después de que la hermandad se funde. Pues claro, el terremoto de Lisboa, del Día de Todos los Santos, de 1755, concretamente a las 10:30 de la mañana, ¿verdad, Fran? Que me pongo con la fecha y siempre estoy ahí, que Fran no es alumno mío, pero casi, del cole de las Calasanzas. Cuidarlo mucho, que es un tío estupendo. Bueno, pues cuando yo cuento las circunstancias de Santa Ana, pues cuento que la torre es muy diferente de la que hay ahora, la decoración barroca de la fachada también es muy diferente, las capillas que están a los pies de la iglesia son también diferentes, es decir, que Santa Ana era un templo pues mucho menos barroquizado de lo que hoy nos encontramos, ¿no? El trascoro también era, y vamos a ver cuál era la realidad devocional de la iglesia de Santa Ana en aquel momento. Evidentemente nos encontramos con las imágenes titulares. Mirad, si no habéis visitado el monasterio de Santa María de Jesús en la calle Águilas, que lo regentan mis amigas las franciscanas clarisas, pues tenéis que visitarlo. Y ya por curiosidad le preguntan ustedes a la religiosa, aunque no podrán verlo porque está en la clausura, si conoce o recuerda el retrato de Santa Ana, la Virgen y el Niño que hay en el coro alto del convento de Santa María de Jesús. ¿Por qué lo digo? Pues porque el retrato está fechado, si no me falla la memoria, en 1787, es decir, que nos presenta una iconografía de Santa Ana, la Virgen y el Niño, muy parecida a la que debieron contemplar con sus ojos aquellos cofrades fundadores de la Hermandad de las Aguas. Una imagen que posiblemente sufre una reforma en el siglo XVII y que adopta esta posición, digamos, independiente de una posible imagen anterior
puede que también fuera una imagen triple, que era lo que se llevaba en aquel momento, y que se separan las imágenes y quedan pues más o menos como están ahora. Lo que pasa es que ahora mismo vemos que la santa, la madre y la hija forman pues dos imágenes diferentes, ¿no? Son dos imágenes separadas completamente, presentadas pues, en el mismo espacio. Pero es que durante un tiempo en el siglo XVIII, como se ve en el cuadro que hay en el convento de Santa María de Jesús, tenían una especie de gran falda acampanada de la cual salían los dos cuerpecitos. Era una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Era realmente una cuestión práctica. ¿Por qué? Pues porque las imágenes se vestían con unas faldas muy amplias todavía. En ese momento estamos ya a punto de cambiar de moda, pero al ser las faldas tan amplias, no era posible poner dos faldas tan grandes abiertas. Entonces, entiendo yo que alguna mente pues, lúcida dijo, bueno, pues le ponemos una falda sola y que asomen las dos de la misma falda. Aquello parecía un poquito extraño, pero bueno, esa es la manera de entender la moda que tenían en aquellos momentos. Bueno, pues lo mismo que tenemos ahora, esta gran devoción a Santa Ana, pues verdaderamente seguía siendo el centro de la devoción y ya sabéis que como ahora también, ya Fiesta Mayor de Sevilla, pues eran las protagonistas de esa velada, de esa fiesta que se desarrollaba en torno al río y en torno a la onomástica de Santa Ana el día 26 de julio. Es decir, este punto lo seguimos compartiendo y lo seguimos fomentando como entonces. Uy, qué cosa más curiosa. ¿Conocen este lienzo? Este lienzo pertenece al tesoro o al patrimonio de la Real Parroquia de Santa Ana. Es decir, es un lienzo que si ustedes lo analizan y se dan un paseo por Santa Ana, que eso está más accesible, tienen ustedes aquí una escultura de San Joaquín, bueno, una pintura de San Joaquín que se parece mucho a la escultura que hay en la capilla por la que se entra a la cripta. Si no han entrado a la cripta de Santa Ana, tienen que ir también, porque en la cripta hay un repertorio de platería, de obras suntuarias verdaderamente interesante. Y el componente antropológico de las lápidas, de los enterramientos y de todos los útiles que se usaban en el templo a lo largo de los siglos, también es verdaderamente interesante, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí a San Joaquín. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que nos encontramos que la Santa Ana, que tendría que haber sido pues, una santa, vamos a decir, estándar, ¿no? Con su manto, con su saya, pues de momento se nos presenta una representación de Santa Ana, que si le miran ustedes la corona, ¿ves? Es una representación un poco simplificada de la propia santa. Es decir, nos encontramos una imagen de Santa Ana que es muy similar a la que debía tener la santa en su momento. Es decir, es una imagen que está vestida con unas ropas bordadas, de estilo rocalla, propias del siglo XVIII, ricamente decoradas, no hay prácticamente un espacio libre, que tiene un magnífico aderezo de pecho como era propio de las imágenes, y que sigue teniendo, como tiene la santa, la azucena en la mano, solamente que le han cambiado la postura de la azucena, ¿lo ves? Aquí tiene la manita de la azucena, y en este caso, pues la mano más cerradita es la manita que tendría ahí al lado de la izquierda, ¿vale? Es una pintura que se hace para conmemorar las fiestas que se llevan a cabo en la ciudad en 1761 por el patronato de la Inmaculada Concepción sobre los reinos de España y sus territorios de ultramar, que es una fiesta que propugna el rey Carlos III y que en todos los templos pues, va a tener especial resonancia. ¿Cómo se conmemoraban las cosas? Bueno, pues ahora encargamos metacrilato, porque nos hemos quedado un poco cortos, ¿no? Pero en aquel momento se encargaban cuadros y se encargaban... La placa más bonita que hay de homenaje entre una cofradía y otra, tienen ustedes que ir a verla en Ogniu-Saint-Homme, no sé si la conocen. Le llaman el homenaje. Bueno, pues 3 hermandades se hicieron, como dirían los franceses, el rendezvous y se regalaron una placa, una especie de cartera de madera dorada y estofada con una corona y con una inscripción que ya la quisiéramos mucho para nuestras casas. Van a Ogniu-Saint-Homme y buscan el homenaje que está en la Capilla de Armas. Bueno, pues ese tipo de homenajes, de reconocimientos, de conmemoraciones, se hacían también con estos lienzos, que en este caso pues vienen a recordar, aquí tiene una inscripción, ¿vale?, que nos habla de cómo se celebró en Santa Ana la fiesta del patronato de la Inmaculada. Claro, como estamos en Santa Ana, hemos colocado una imagen que también nos lleva a que podamos suponer cómo era esa santa en aquel momento de la historia, ¿vale? La devoción al Santísimo Rosario. Imposible dejarla atrás en la hermandad de las aguas, ¿no? Una devoción
que en aquel momento estaba pues representada, digamos que lo que tenemos de esa época seguro es este magnífico Sin Pecado, en el que nos encontramos un San Joaquín y una Santa Ana con una azucena en medio que nos vuelve a remitir a la azucena y a la azucena. Es decir, estamos viendo elementos iconográficos que persisten en diferentes representaciones. Esta escena, la escena de los lirios, es una explicación de cómo la Santa Ana y San Joaquín, por un gesto que se llama el abrazo en la puerta dorada, pues concibieron a la Virgen María. Entonces, aquí la tenemos, a la Virgen María, pero digamos que con el aspecto que tenían las vírgenes del Rosario, sebentes y con el niño en brazos. Tendrán que pasar unos años, en los años en los que se funda la Hermandad de las Aguas en San Jacinto, pues debe estar aproximadamente la factura de esta imagen, y como muy tarde, en los primeros años del siglo XIX, la Virgen de vestir, Madre de Dios del Rosario, patrona de capataces y costaleros, que es titular de su Hermandad de Gloria y que procesiona en la jornada, siempre bellísima, del 12 de octubre. No nos podemos olvidar de una devoción incipiente que está surgiendo en el barrio. Una devoción que bien en 1750 todavía estaba pues, en un estado, digamos, muy localista, ¿no? Que es la devoción a la Virgen del Rocío, patrona de Almonte, y tenemos que tener en cuenta que el barrio de Triana, como otros muchos lugares de la zona de la Baja Andalucía, tenía entonces una devoción muy especial por otra imagen que hoy día pues, ha recuperado su esplendor, pero que no está, digamos, en el mismo puesto que estaba, que es la Virgen de Consolación de Utrera. Cuando la Virgen de Consolación de Utrera pierde su romería por disposición regia, porque a Carlos III le gustaba la Inmaculada, pero la romería no. O sea, cada cosa por su sitio. Bueno, pues él decide que la romería de Consolación se deje de celebrar, y eso es lo que parece ser que levanta poco a poco la devoción a la Virgen del Rocío. Bueno, pues en Santa Ana podemos contemplar este lienzo de la Virgen del Rocío. Está colocado justo al lado de la capilla de Madre de Dios, por eso la he puesto en este espacio, ¿vale? Y es una muestra de cómo esas devociones letíficas importadas se van a ir haciendo un huequecito en la vida, en este caso, pues del barrio de Triana. Tenemos la Inmaculada, la bellísima Inmaculada del escultor Miguel Franco, que bueno, pues viene a representar también la devoción eucarística. Habíamos hablado de presentarles el corpus con detalle, pero como nos enrollamos muchísimo, por algún lado teníamos que recortar. Entonces digo, bueno, pues ponemos la Inmaculada y hacemos mención, bueno, ustedes lo saben, ¿no?, la importancia que tiene el corpus en Triana, como la Hermandad Sacramental de Santa Ana, hoy unida desde el año 1972 a la Cofradía de la Esperanza de Triana, es una de las más antiguas y venerables que de su carácter existen en la ciudad. Bueno, pues se preocupó de llegar a unir a su instituto esta devoción a la Inmaculada, que estaba, digamos, cuidada por una antigua hermandad de la Inmaculada, a la que acabó unida para la pervivencia de ambas instituciones. Bueno, pues aquí tenemos también la representación de la devoción a la Purísima Concepción, en la que, bueno, sin duda es una de las imágenes más bellas que tenemos en la ciudad. Aquí tenemos la Virgen de la Rosa, que es una imagen, es una pintura que está pintada en el año 1525 aproximadamente, del círculo de Alejo Fernández, y que preside pues, un conjunto en el que a nada que lo miremos vemos las características del tardobarroco, es decir, que está en la iglesia de Santa Ana después de la reforma que se hace tras el terremoto de Lisboa. La pintura es anterior, es de 1525, y el conjunto del trascoro es un retablo posterior. ¿Por qué la pongo aquí? Pues porque la Virgen de la Rosa constituía ya por sí misma una pequeña ermita. Sí, que lo voy a explicar. Porque la iglesia de Santa Ana se abría, con sus puertas, se abría a la plazuela, ¿verdad? Como hoy se abre. El espacio que hay entre la plazuela y la Virgen de la Rosa es muy pequeño. Es decir, que si uno miraba las puertas de Santa Ana y veía al fondo el altar de la Virgen de la Rosa, pues era prácticamente como una pequeña capilla de todas esas capillas populares que llenaban el barrio del Arenal y también algunas zonas del barrio de Triana. Es decir, que si hablamos de religiosidad popular en Triana en el siglo XVIII, pues estoy seguro que esta Virgen de la Rosa, que presidía las Eucaristías que se daban en el trascoro, casi siempre pues para la gente más pobre y la gente que tenía menos acceso a los privilegios sociales, pues podemos decir que esta Virgen de la Rosa también era una digna representación de la piedad popular en el barrio en aquel momento. Evidentemente, no podemos dejarnos atrás
a las imágenes de Santa Justa y Rufina, una devoción que ha permanecido en el tiempo y que mientras que otras devociones se han ido, pues, digamos, disolviendo o han ido perdiendo fuerza, en el barrio de Triana, Santa Justa y Rufina, que tenían una hermandad que va a acabar unida con la hermandad de la Virgen de la Estrella, pues tienen en la parroquia de Santa Ana esta representación, que es verdad que es un poquito más moderna en el tiempo, pero que en torno al siglo XVIII destaca muchísimo la representación de la Giralda, ahí la ven ustedes, de color almagra, cubierta entera de pinturas de santos y de mártires, y que yo siempre digo, cuando voy a Santa Ana, es la mejor representación de la torre en los años, pues digamos que ya se ha perdido la memoria, ¿no? Porque la vemos en un grabado y es bidimensional. Pero esta torrecita ha viajado, la Mano Jesús, ha viajado por un montón de exposiciones para que la gente pueda ver cómo era la Giralda en aquel momento. Así que si ustedes tienen alguna duda, dicen ustedes, voy a Santa Ana y me fijo en la torrecita de Santa Justa y Rufina y ahí la van a encontrar perfectamente representada, ¿eh? Imposible de olvidar la mención a la cerámica, que va a ser, pues, la actividad más popular del barrio a lo largo de los siglos. He traído también a la Virgen del Carmen, que es una imagen que va a surgir en el contexto del siglo también XVIII y que es titular de la Hermandad del Carmen y de las Ánimas, que el retablo pues está ahí ven ustedes arriba el relieve de las Ánimas y la Virgen del Carmen con los santos arcángeles. Es una hermandad más antigua que ya existía en Santa Ana, pero que en este momento pues va a decidir tener una nueva titular. Bueno, pues también esta Virgen del Carmen forma parte de esos cambios en la religiosidad popular que tiene el barrio de Triana a lo largo del siglo XVIII. Como les decía, les pongo otra vez aquí la foto, para que se acuerden, la torrecita era la torre del convento de la Victoria. Aquí tienen ustedes la imagen ante la cual pues, culminó esa gran gesta de la Vuelta al Mundo, ¿no? de 1522. Y ahí tenemos la imagen, aunque está muy reformada, porque tiene un aspecto que no responde a su realidad. Era una imagen que se vestía, que se presentaba de diferentes maneras, y para conservarla pues se optó por darle esta impronta que es la que tiene actualmente. Lo importante es que se ha conservado y nos recuerda también pues, una importante devoción del barrio, regentada por los padres mismos, que eran también unos importantes representantes de la piedad en el barrio de Triana. Aquí tenemos una imagen de Santa Cecilia que, hombre, ustedes saben que uno tiene que barrer para casa. Santa Cecilia es la patrona de los músicos. Hay muchos músicos mucho más buenos que yo, pero aquí está Santa Lucía, que tenía una capilla en Santa Ana, que sustituye al lugar que ocupaba su altar, que estaba paredáneo a la sacristía de la capilla de las Ánimas. O sea que tenemos ahí, el referente es esta capilla y tiene una sacristía. Bueno, pues la sacristía de la capilla es la que actualmente es la capilla de la imagen de la Divina Pastora de las Almas, que venera su hermandad. Yo tampoco me podía dejar atrás la pastora, así que fíjense ustedes cómo he hecho la recámara para meter la Divina Pastora en este momento de la historia de Santa Ana. Claro, la devoción a la pastora ya existe desde 1703, pero es verdad que el barrio de Triana pues, la toma como propia a partir de 1865, cuando el padre Miguel Lijares digamos que inicia la expansión de la devoción y la hermandad se funda en 1880. Pero ya es verdad que en aquel momento en Sevilla y seguramente en Triana pues habría una gran devoción a la Divina Pastora, y como su imagen pues se conserva y tiene una hermandad que la cuida con mucho esplendor y con muchísimo fervor, pues también merecía tener un lugar en esta proyección. La Santa Cecilia es una imagen también del siglo XVIII, que digo yo lo de los músicos, porque los músicos de Santa Ana estaban entre los top 5 de los músicos de iglesia, que coño, que eran súper famosos. Bueno, pues los músicos de Santa Ana recorrían toda Sevilla y donde hiciera falta. Y bueno, pues como estaban en Santa Ana, pues cuando no había algo que cantar así más gordo de ensayar, pues tenían su hermandad de Santa Cecilia y le hacían su culto. Es decir, que tenemos ahí también una referencia a la piedad popular asociada a un oficio en concreto. Nos vamos a ir al otro gran templo del barrio, ¿no? A esa parroquia de la O, relacionada con su hermandad de la O. Tenemos ahí la representación de la Virgen de la O gloriosa, titular
del templo, titular de la hermandad, que en el momento en el que la hermandad se funda, la hermandad de las aguas en 1750, pues estaba en un momento verdaderamente esplendoroso. Es verdad que se nos viene a la mente la pintura de la Virgen con el manto de armiño y demás, pero esto es una cosa ya decimonónica, ¿vale? Este momento es un momento en el que la Virgen pues, va a tener la iconografía barroca típica de las imágenes y es una manera de expresar muy bien, junto a la devoción de Jesús Nazareno, que don Manuel lo tratará ahora a continuación, pues está ahí la devoción letífica a la Virgen de la Obra. Nos vamos a la otra punta de la calle Castilla. Ahí tenemos la antigua ermita del Patrocinio, que para los jóvenes y para los que a lo mejor no tuvieran este referente, fijaros que aquí está la ermita y vuelve a estar ahí al lado, y aquí que había un retablo del Cristo de la Expiración, pues se construye la gran basílica que hoy día existe, ¿no? En esa ermita estaba la imagen de la Virgen del Patrocinio, la imagen del Patrocinio de Gloria, que preside, como presidía la ermita paredaña a la actual basílica, en un retablo que no es el suyo, que es un retablo que viene del Colegio de San Alberto, que es el que está en la calle Manuel Rojas Marcos y la calle Estrella, al lado de San Isidoro. Bueno, pues ese retablo venía de allí y está colocada en él. Y como curiosidad, también como guiño a las grandes devociones y que estamos en su barrio, pues ven ustedes que la regla de la Hermandad del Patrocinio tenía una pintura de la Virgen del Amparo de la Magdalena, próxima también a coronarse y reina y señora de las lozas del suelo de este barrio, pero que ella es la patrona desde 1755. Así que tenemos también esa referencia a las devociones populares que existían en aquel momento. Un recinto que hay que tener en cuenta también, que forma parte de lo que es la espiritualidad del barrio, pues era el monasterio de Santa María de la Cartuja de las Cuevas. Mira, había una costumbre que la gente iba andando hasta allí, y la gente se volvía y miraba las giraldas y hacían una oración, porque en la Cartuja la gente recordaba el momento evangélico del niño perdido. O sea, que ya Cartuja era como ir a un lugar donde uno podía perderse, ¿no? Entonces la gente se volvía a la giralda, hacía una oración a la Virgen y digamos que proseguía para ver pues, una Virgen maravillosa, ¿no? Una Virgen que pues se ha perdido su referencia, que es esta Virgen de las Cuevas, que vemos que está vestida tal y como se presentaban las imágenes de la época, con esa falda acampanada, el rostrillo, ¿verdad? Todos los elementos propios de la iconografía mariana de la época. Bueno, pues posiblemente muchas de esas personas que vivían en Triana, pues tenían también la devoción a la Virgen de las Cuevas. Y para terminar ya con el grupo, he puesto aquí el convento de los Remedios, un convento carmelita que estaba construido sobre el lugar que ocupaba una ermita dedicada a la Virgen de los Remedios, que estaba tan a la orilla, que los marineros que pasaban por los barcos casi que tocaban las paredes y le rezaban para que le diera una buena travesía. ¿Eso qué hacía? Pues que la ermita se inundara constantemente. Cuando consiguen trasladar la ermita a un lugar más seguro, allí va a surgir este convento de los Remedios, un convento carmelita, pero muy pronto los carmelitas van a buscar su camino y van a establecerse cuando se cierran los hospitales en 1574 en el lugar que ocupaba el Hospital de la Santa Cruz de Jerusalén, calle Rioja, donde hoy está el convento del Santo Ángel. Bueno, pues este podría ser un poco el panorama devocional letífico de aquella Triana en la que se funda la hermandad de las Aguas. Un barrio en el que aquella gitanería de 1740 a 1750, en el que los artesanos, los ceramistas y mucha gente de bien, pues empezó a levantar los ojos a la cruz y a contemplar ese misterio tan imponente que significa la devoción al Cristo de las Aguas, que hoy día pues, ustedes siguen manteniendo y que la cuiden con muchos años, y a la Virgen de Rosario, que no me la olviden. Muchas gracias. Bueno, pues después de la faena de Francis, que ha estado muy bien, vamos a seguir y le toca el turno a Manuel Jesús Roldán. Manuel Jesús Roldán también tiene un amplio currículum, aunque yo lo he traído resumido, él me lo ha enviado también resumido. Solamente en obras, en libros que ha publicado, pues me salen 29, si no los he contado mal.
No los vamos a leer todos, pero hay muchos de ellos que seguro que los tenéis o los habréis leído relacionados con la Semana Santa y con las devociones. Manuel Jesús Roldán es escritor, divulgador de historia, profesor, comisario de exposiciones. Él es profesor de secundaria en el Instituto Macarena de Sevilla, también en la Universitat Senioribus de la Universidad Fernando III CEU. Nació en Sevilla, cursó estudios de Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, y él es un gran especialista en el estudio del patrimonio, de la historia de Sevilla y de la Semana Santa. La labor docente que ha venido realizando, los libros que ha publicado, también los ha compaginado con una numerosa actividad en los medios de comunicación, en los que colabora puntualmente tanto en prensa escrita como en radio y en televisión. Así ha mantenido, pues, entre otras emisoras, en Onda Cero, Canal Sur, en La COPE, en Punto Radio, en el Sevilla Fútbol Club Radio. Y como articulista también ha colaborado en medios de comunicación como ABC o la revista Pasión en Sevilla, Nazareno, Andalucía en la Historia, el Boletín de las Cofradías, etc. También ha colaborado en documentales para Canal Sur Televisión, para History Channel o Discovery+, entre otras. Y bueno, también ha sido comisario de exposiciones y ha estado en algunas que han sido muy conocidas, como la de Amor a lo Visible, que se celebró en la Catedral de Córdoba, la muestra Almas, que se celebró en el Círculo Mercantil y en la Universidad Loyola, o la de Santo Siglo XXI en el Museo Alcalá de Guadaira. Es hermano de la Hermandad de los Javieres y de la de Nuestro Padre Jesús de la Pasión, y en esta intervención va a abordar lo que diríamos sería la otra faceta de las devociones trianeras, más centradas en la Semana Santa de Triana en el siglo XVIII. Los dejamos ya con Manuel Jesús también. Buenas tardes, muchísimas gracias. No sé yo, cuando se ha hablado de Francis, decíamos que era casi de todo. No sabíamos que era un auténtico showman, además, y además un perfecto hombre del tiempo, porque él se puede mover por la pantalla sin mirar los apuntes. Es decir, yo creo que están perdiendo el tiempo en las distintas emisoras de televisión para que lo fichen. Bueno, nos vamos a centrar en una faceta complementaria, además, afortunadamente complementaria, aunque puede que repita alguna imagen, pero complementaria a lo que ha contado mi amigo y compañero y hermano Francis. Y es que vamos a hablar de cómo sería la Semana Santa de la Triana del siglo XVIII. Por supuesto, con dos o tres advertencias que les quiero hacer. Es decir, nosotros nos tenemos que olvidar de nuestra mentalidad actual. La Semana Santa del siglo XVIII, una Semana Santa que tenía unos condicionantes de irregularidad, lo primero, es decir, no se salía con tanta regularidad como en la actualidad, había un carácter efímero en muchas ocasiones, había lo que podríamos llamar, y yo creo que es la primera definición muy clara, una especie de mímesis en Triana de lo que era la Semana Santa de Sevilla. ¿Por qué? Porque era un micromundo, un microcosmo, es decir, había una Semana Santa en Sevilla que, organizada desde el siglo XVII por el cardenal Niño de Guevara para que se hiciera estación de penitencia de la catedral, pues ese microcosmos, ese mundo en reducción, se traslada a Triana y se hace exactamente lo mismo. Va a ser el contexto del puente de Barca, ese puente de barcas que no se podía atravesar porque era muy peligroso, aunque habrá una hermandad, que esto sí que fue de valiente, muchas veces se carga el atributo de valiente solamente a la estrella, pero fue muy de valiente atravesar ese puente de Barca en 1830. Bueno, ¿qué podemos decir de ese contexto geográfico de la Semana Santa? Bueno, primero que evidentemente era el mismo que el de la Semana Santa de Sevilla, pero condicionado por la inestabilidad del río. El río podía provocar que determinadas calles de Triana se inundaran y el río podía provocar que evidentemente no se iba a Sevilla, sino que se iba a la parte de la parroquia de Santa Ana, de forma que lo que se crea en la Semana Santa del siglo XVIII
de Triana, y eso es la idea que yo les quiero transmitir, más allá de dar el listado de todas las hermandades y de todas sus características. Lo que se crea es una especie de repetición, yo creo que mimética, de devociones, de iconografía y de hermandades. Curiosamente, el paso del tiempo va a hacer que algunas desaparezcan, otras se conserven en la actualidad y que muchas de ellas incluso se hayan recuperado porque sus nombres son realmente sugerentes y llamativos. En esto nos vamos a basar, evidentemente, mucho en la figura de Justino Matute, que es el que hizo la gran recopilación del saber cercano, por aquello de que él escribe a comienzos del XIX, pero vive en esos años finales del siglo XVIII, y además tiene noticias de primera mano, muchas de ellas realmente muy interesantes, porque se basa en lo que podríamos llamar documentos fehacientes. No era muy ordenado, porque muchas veces habla de papeles que luego no tiene esa síntesis científica que podemos tener en nuestro tiempo, pero sí podemos seguir ese aparato para describir la historia de Triana, donde realmente nosotros vemos una Semana Santa, la del 18, en Triana, que está condicionada por esto. No me voy a extender en esto, lo ha explicado muy bien Francis. El puente de Barcas era un puente absolutamente inestable, un puente que no se podía atravesar, era un puente que en muchas crecidas del río se rompía y había que estar constantemente restaurando, y es otro símbolo de la ciudad, porque la ciudad es la de las obras efímeras, que nunca se hacen. Sevilla había un puente estable previsto en la época de Andrés de Oviedo, a comienzos del siglo XVII, 1630, si mal no recuerdo, jamás se hizo. Y una ciudad con tanta importancia no hizo un puente estable hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX. Con lo cual estamos ante, yo creo que uno de esos símbolos claros de la ciudad. Afortunadamente he elegido dos imágenes diferentes a la de Francis. Quiero insistir en esa idea que ya ha comentado también Francis, y es que evidentemente las vistas que nos dan los autores que retrataban la ciudad en aquel momento son vistas basadas en apuntes que en realidad, bueno, pues no son fotográficas, sino que nos dan simplemente una cierta idea de la realidad, una cierta idea de la realidad social, que es la que yo quiero que ustedes se hagan, y una cierta idea de una realidad que hace que hubiera una diferenciación muy clara entre Triana y Sevilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque no era tan fácil cruzar. Es decir, ese puente, pues, por ejemplo, los carruajes de cierto peso no lo atravesaban. Era prácticamente una pasarela. Era un puente que había que revisar, un puente que prácticamente cada 2, 3, 4, 5 años había que volver a restaurar porque eran simplemente unas barcazas que se unían. Bueno, ese sería el primer condicionante que a mí me gustaría dar de la Semana Santa que se rompe de forma radical cuando la Hermandad de la O decide atravesar el puente, porque aquello sí que era, digamos, una especie de aldabonazo de, primero, de integración de la ciudad, es decir, vamos a hacer que la ciudad sea una y no una división entre una gran ciudad y una microciudad que era Triana. Vamos a convertirnos en esa hermandad que va a la catedral, y al ir a la catedral no es que esté menospreciando a Triana, pero sí que se está emulando al modelo en el cual se habían fijado. ¿Por qué? Bueno, pues porque los nombres que vamos a ir viendo en la Semana Santa de Triana son nombres que evidentemente existían también al otro lado del río. Y eso es un poco el interés de estos minutos que yo quiero comentarles a continuación. Bueno, en ese primer momento no nos vamos a extender. Francis pues nos ha hablado de ese enclave, de ese convento de Santa María de la Victoria. Nos ha hablado de esta imagen, de la cual yo no me quiero extender, pero sí me gustaría recordar, por aquello de la emulación, que estamos ante una imagen ante la cual probablemente con muchos cambios, fuera la imagen ante la cual se arrodillaron aquellos pues auténticos héroes que fueron a dar la vuelta al mundo. Aquellos héroes que cuando vuelven son un puñado de personas que lo que hacen es arrodillarse ante la imagen de Santa María de la Victoria, que estaba en el convento de los mínimos, que también nos ha explicado Francis, y a arrodillarse ante la Virgen de la Antigua de la Catedral. Esto no es casual. ¿Por qué? Porque nos está dando una idea de por dónde iban las dos grandes devociones del momento. Es decir, si hoy un político tiene que venir a Sevilla y congraciarse con todo el mundo, va a ver al Betis y va a ver al Sevilla. ¿Qué hizo entonces esta comunidad de héroes que vienen vestidos de blanco con una vela en la mano, descalzos y que hacen penitencia para darle gracias a Dios por haberle dado la vuelta al mundo? Pues se van a Triana y se van a Sevilla, se van al convento de la Victoria a ver a la imagen de Santa María de la Victoria y se van
a la Catedral de Sevilla a ver la Virgen de la Antigua. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo? Que esas eran realmente las dos grandes devociones del momento. Una muy volcada hacia el mundo del río, que es el que condiciona a Triana, y otra muy volcada, evidentemente, a ser el gran epicentro de la ciudad. Yo creo que esa sería la primera idea que a mí me gustaría transmitirle. Le complemento un poco lo que antes nos comentaba Francis. Yo he bicheado por ahí, he encontrado esta imagen de cómo estaba esta pieza antes. Es decir, otra consideración que les quiero hacer hoy es que yo les vamos a dar un trazado de la Semana Santa del siglo XVIII en Triana, pero que evidentemente yo lo voy a documentar o lo voy a representar a partir de imágenes que son imágenes que probablemente no fueron las que se vieron en el XVIII, sino que han llegado muy transformadas. Ejemplo, bueno, pues este caso, el caso de la Virgen de la Victoria que después de que desapareciera el convento de la Victoria, pues pasó a la Real Parroquia de Santa Ana, y bueno, tuvo una serie de arreglos porque evidentemente había sido mutilada. Esto era muy frecuente para las vestimentas que nos ha costado Francis, pues sobre todo en el siglo XVIII esto fue muy frecuente, creaba un aspecto muy curioso de las imágenes, pero al mismo tiempo era un atentado artístico porque se destrozaba lo que eran este tipo de imágenes. Bien, vamos a centrarnos en cómo era la Semana Santa del XVIII. La Semana Santa del XVIII en Triana es como una micro Semana Santa sevillana trasladada en un arrabal. Es decir, hay modelos, hay iconografía, hay la misma calidad a un lado y al otro del río, ténganlo siempre presente eso en cuenta. No estamos ante una Semana Santa de segunda categoría, estamos ante un sitio vivo y un sitio donde se siguen fundando hermandades, un sitio donde además vamos a ver, esto es muy llamativo, que si nosotros hacemos un paralelismo con Sevilla, en Triana se fundan dos hermandades muy importantes en el siglo XVIII, evidentemente las Aguas, que lo estamos celebrando ahora, y se funda la Hermandad de los Gitanos, cosa que en la otra orilla del río prácticamente no existe. Hay una crisis profunda y las hermandades tienen que luchar para no desaparecer. Muy importante. El siglo XVIII es un siglo donde las hermandades tienen que luchar primero contra su propia decadencia interna, todas ellas, es decir, el primer tercio, la primera mitad del siglo, las hermandades entran en crisis, pero por sí mismas, no por otra cosa. En la segunda mitad del siglo entran en crisis porque es el Estado, es el poder ilustrado el que quiere dominarlas, el que quiere controlarlas. Y ahí están las órdenes de Carlos III, las órdenes que hacen que, bueno, se quiera eliminar la noche, se quiera eliminar la túnica o el antifaz, se quiera eliminar, bueno, determinados elementos como fuera el tema de, bueno, aquellos que se azotaban el cuerpo, los disciplinantes de sangre, que finalmente acabaron consiguiendo. Eso conlleva que la historia de la Semana Santa en el siglo XVIII sea una historia de rebeldía, sobre todo en la segunda mitad del siglo, contra la imposición ilustrada, con la cual hay hermandades habrá que sobrevivan, hermandades que se hagan mucho más fuertes y hermandades que desaparezcan. Y eso era un contexto que también me gustaría que nosotros sacáramos. Bueno, la primera, por hacer un recorrido, que es lo que yo voy a hacer, un recorrido por las hermandades que, bueno, se vivieron cuando se crea en esta Hermandad de las Aguas, pues habría que recordar que existía la Hermandad de la Estrella, que partía de esa ermita del Hospital de la Candelaria que ha mencionado Francis, donde, esto era también muy habitual, se funda una de las dos partes de la hermandad, es decir, la del Santo Cristo de las Penas, Triunfo de la Santa Cruz y Amparo de María Santísima. Luego se traslada al Convento de la Victoria, que era uno de los grandes receptores de devociones de Triana, y allí sería donde se unió con la hermandad de Nuestra Señora de la Estrella, que también se había fusionado anteriormente con la de San Francisco de Paula, que era de la orden titular, evidentemente, de la orden de los mínimos. Esa fundación o esa refundación se integra en el año 1674, ya el propio investigador que comentábamos antes lo mantiene así, y bueno, pasa a convertirse en la Hermandad de Nuestra Señora de la Estrella, Santo Cristo de las Penas, Triunfo del Santo Lignum Crucis y San Francisco de Paula, que tenía 3 pasos. ¿Lo sacaba siempre? No. Dependía evidentemente de cómo estuviera la economía del año. A fines del XVII lo sacó y durante muchos momentos del siglo XVIII sí salían esos pasos. Pasos que evidentemente nosotros no tenemos testimonio gráfico de ellos. Esto es muy curioso. De la Semana Santa los testimonios gráficos normalmente son testimonios gráficos estáticos,
nos lo ha explicado Francis también, son esos grabados devocionales que se hacían y se repetían, pero de las cofradías en la calle tenemos muy poco, con lo cual tenemos que hacer esta especie de ejercicio de imaginación de cómo eran las cofradías. Sí portaba, por las descripciones que tenemos, pues la Virgen de la Estrella, que por cierto nunca se atribuyó entonces a la Roldana, había esa nebulosa de atribuirla a Montañés por aquello de ser muy buena, por aquello de ser una imagen de una enorme calidad, pero sí portaba siempre ese Lignum Crucis como título de la cofradía. La figura del Cristo de las Penas, que durante mucho tiempo también procesionó de forma individual, imagen de José de Arce, curiosamente otro de los grandes anónimos olvidados de la escultura sevillana, y que, bueno, afortunadamente se pudo documentar por aquel hallazgo en el interior de la imagen. Se perdió el tercer paso, que era un paso de tipo alegórico, cosa que también nos habla de una tendencia de esa Semana Santa del siglo XVIII. Qué curioso que en esa tendencia de eliminar la simbología que no era directamente pasionista, llegara a la Hermandad de las Aguas y cree una iconografía que no es una iconografía sencilla, ni habitual. Esos hilillos de agua, esa sangre redentora que sale del cuerpo de Cristo crucificado. Es curioso porque sería propio de una gente con una cierta formación o de una gente que quiso recuperar algo que, bueno, existía en detalle solamente en Sevilla, pero que no estaba representado en la Semana Santa. Bueno, vamos a hilvanar. Hilvanemos el retablo de San Jacinto. Es un retablo que proviene de ese convento de la Victoria, es decir, no es el convento original, ya nos lo ha explicado antes Francis. Y a mí me gustaría hilvanarlo con otra idea, y es la idea de que en la Semana Santa de Triana del siglo XVIII también hubo una sagrada entrada en Jerusalén. Evidentemente no es esta es la foto de la que nosotros conocemos, del Salvador, hoy en el Salvador. Esto creo que es de cuando estuvo la Hermandad del Amor en su estancia en San Gregorio. Saben que después de la desaparición, de que se derribara en 1868 el templo de San Miguel, la Hermandad del Amor, bueno, pues pasó por varios templos. Uno de ellos fue el templo de San Gregorio. Yo lo he traído simplemente como ejercicio imaginativo. ¿Por qué? Pues porque se hagan a la idea que si Sevilla, el otro lado del río, tenía una sagrada entrada en Jerusalén, en el Templo de los Padres Mínimos existía una hermandad de la entrada de Cristo en Jerusalén con Nuestra Señora del Desamparo, y que procesionaba el Domingo de Ramos por la tarde. Es decir, vamos a repetir el modelo de Sevilla al otro lado del río. Tuvo reglas que se aprobaron en 1666. Justino Matute cuenta que su última estación de penitencia, al menos que él tuviera constancia, eso sí lo vivió él, la hizo en el año 1787. Es decir, los cofrades que fundan la Hermandad de las Aguas, evidentemente, conocieron a esa hermandad de la Sagrada Entrada en Jerusalén, que estaba en Triana. Esta corporación entra en decadencia, como otras muchas, pasó al convento de Carmelita de los Remedios, del cual Francis antes también nos ha puesto imágenes, y allí, bueno, pues se extinguió su culto y se desapareció, no se tiene constancia de sus imágenes. Pero quédense con esa idea, porque en ese San Jacinto que hemos visto antes, en ese convento de la Victoria, y hay ese microcosmo que se va creando, donde evidentemente hay que contextualizar la Hermandad de las Aguas. Evidentemente yo no me voy a centrar mucho en la Hermandad de las Aguas, porque hay otras charlas y otras conferencias que se centran en esta idea, pero recordemos que nuestra Hermandad del Señor de las Aguas, Nuestra Señora del Mayor Dolor, que hace estación de penitencia en la Semana Santa de 1751, ya hizo una primera estación de penitencia en 1750. Un año muy raro en Sevilla. Si ustedes leen los anales de Justino Matute es un analista que, bueno, cuenta cosas ahí, salta de un sitio a otro, pero siempre cuenta cosas anecdóticas y además muy entretenidas. Lo mismo te cuentan que los que iban a la fábrica de tabaco se metían un pellejo de tabaco y se lo metían por el ano y sacaban, los tarugueros lo llamaban, y sacaban el tabaco de la fábrica de tabaco, y en el párrafo siguiente te cuentan las cofradías que salen ese año. Y eso lo cuenta en 1750. Y luego te cuenta otra anécdota de otro lugar. Bueno, pues nos cuenta que ese año fue un año de auténtica sequía. Un año que salió, bueno, ahí salió de todo. Ahí salió la Hermandad de la Piedad de Santa Marina, salió la Virgen de los Reyes, salió la Virgen de las Aguas del Salvador,
salió las aguas de Triana, en una procesión inicial pidiendo en rogativas por la lluvia, salió la Iniesta, salió las Tres Caídas de San Isidoro, etcétera, etcétera. Con lo cual, es una idea que a mí me llama mucho la atención, que la hermandad surgiera en un momento de crisis, que exigía una devoción y que hubiera unos cofrades que optaran por esa iconografía. Iconografía interesantísima porque ya les he dicho que eso también me interesa mucho recargarlo, que, bueno, nos cuenta Matute, que ya lo saben, que como no tenía parihuelas todavía, sacó con unas imágenes, con unas andas prestadas de la Hermandad de las Tres Caídas, es decir, de la Hermandad de la Esperanza de Triana, que luego ya, bueno, evidentemente fue creciendo con el Rosario, que fue creciendo, que, bueno, tuvo los cambios que evidentemente conocemos y que se irán comentando en otras conferencias, y que evidentemente las imágenes no son las actuales por los avatares que conocemos. Pero sí me interesa recordar esa idea de cómo recupera la iconografía del ángel que en su cáliz coge ese hilillo de agua, ese hilillo de sangre, que eso realmente era una devoción de origen tardomedieval. Esos hilos de sangre que recoge, pues, por ejemplo, las estampas de Durero, y que en Sevilla se representó muy poco. Hay una representación muy curiosa en un lugar oculto, un lugar por supuesto muy recomendable, que es el convento de San Clemente. En el sagrario del retablo mayor del convento de San Clemente, del monasterio, Real Monasterio de San Clemente, pues aparece esa iconografía representada, esos hilos de agua que aparecen de la sangre del Redentor, que van vertiéndose en el cáliz que recoge un ángel. Es decir, ahí tenemos, ya digo, una iconografía muy interesante, que evidentemente, bueno, pues da origen a la Hermandad de las Aguas que hoy en día celebramos. Bueno, contexto. Hemos hablado de la estrella, hemos hablado de esa hermandad que había dedicada a la entrada en Jerusalén, pues importantísima evidentemente en la época era la Hermandad de la Esperanza de Triana. ¿Contexto en el cual hay que situarla? Bueno, pues en el contexto en el de que ya ha vivido la fusión de varias cofradías, cosa muy habitual, como ustedes ya saben. Es decir, ahí hay una unión entre la Hermandad de las Tres Caídas y la Hermandad de la Esperanza, que además tiene una devoción muy antigua, muy antigua. Probablemente sea quizás la devoción, la vocación de la Esperanza más antigua de la propia ciudad, quizás probablemente incluso del siglo XV. Todas hacen estación de penitencia junta en la madrugada del Viernes Santo, y bueno, Justino Matute nos habla de cómo se pasó a la tarde del Viernes Santo en el año 1796, es decir, en el siglo XVIII cambió de jornada de salida, que bueno, algunos años más tarde, ya a comienzos del XIX, pasó a salir el Jueves Santo, y cómo, bueno, tuvo muchos movimientos, es decir, muchos movimientos porque de la iglesia del Convento del Espíritu Santo pasó a la parroquial de Santa Ana, de la parroquial de Santa Ana volvió al Convento del Espíritu Santo, llegó el terremoto de Lisboa e hizo que se tuvieran que trasladar de nuevo a la iglesia de los Remedios, con lo cual esos primeros cofrades de las aguas conocerían a la Hermandad de la Esperanza de Triana en la iglesia de los Remedios, de ahí pasarían a la Ermita de la Encarnación, volverían al Convento del Espíritu Santo. Es decir, no se asusten cuando hoy hablamos de cambios de hermandades y de sede. Evidentemente el siglo XVIII era un siglo de una gran inestabilidad de espacio. Es más, la capilla que hoy conocemos de la calle Pureza, la calle larga o la calle ancha que se decía entonces, era una capilla que se compra en el siglo XVIII, pero que realmente hasta bien comienzo del siglo XIX no se adapta. Es decir, se llevaron como 30 o 40 años con la capilla comprada, pero no había fondos para sacarla adelante. Lo digo porque tengan una idea de esa inestabilidad. Yo he traído aquí algunas imágenes, la iconografía de entonces no era de paso de misterio. Ojo que eso es muy interesante, no lo he comentado. En las devociones de Triana no hay grandes pasos de misterio. El paso de misterio es muy propio de determinado momento barroco en los años iniciales del siglo XVII y luego sobre todo el mundo neobarroco del siglo XX. Es una reflexión que también me gustaría hacerle. Evidentemente la Esperanza de Triana, pues ya saben que ha tenido una serie de cambios a lo largo del tiempo, pero he traído aquí una imagen por representarla. Bueno, decía, lo termino con la imagen de la Esperanza de Triana, Justino Matute, que por supuesto la Hermandad de la Esperanza era la más importante del momento, que el Cristo de las Tres Caídas era el más devoto, pero tengan siempre presente una cosa, que es
el interés de los historiadores. Es decir, los historiadores, cuando son devotos de una cofradía, las demás son las peores, la mía es la más antigua, la mía la más bonita, la mía es del autor mejor y de las otras no hablo. Él insistió mucho en la esperanza de Triana y en la devoción que le tenía al Señor de las Tres Caídas. Él hablaba de Marcos Cabrera, se equivocaba muchas veces en los datos que daba, pero sí, les insisto en esa idea de intentar desvincularnos de las opiniones interesadas de los historiadores. Ocurre en el siglo XVIII y ocurre en el siglo XXI. Bueno, los cofrades que fundan la Hermandad de las Aguas no llegaron a ver el momento exacto. No lo llegaron a ver, no, sí lo vieron, pero se anticiparon en muy pocos años a la fundación de una hermandad, fíjense, la mímesis. Hemos hablado de que se copia, pues, por ejemplo, la entrada en Jerusalén, hemos hablado de advocaciones que se copian. Bueno, pues también Triana tiene su hermandad racial. Bueno, su no, le hablaré luego de otra, que es la Hermandad de los Gitanos. La Hermandad de los Gitanos que, bueno, se funda en el Convento del Espíritu Santo. La historia es conocida, un gitano, Miguel de Vara, que evidentemente lo que está buscando es un reconocimiento social. Esto es muy importante. Es decir, ¿para qué se fundaba una hermandad en el siglo XVIII? Esto muchas veces es una duda. ¿Para qué se fundó la Hermandad de las Aguas? Hombre, pues evidentemente ahí habría unos planteamientos que son muy difíciles de hoy desde nuestra perspectiva de conocerlo. Pero los gitanos sí sabemos por qué lo hacen, porque ellos querían decir, ojo, nosotros somos unos más, como habían hecho los negros muchos siglos antes, es decir, o los mulatos. Nosotros queremos ser los mismos y tener los mismos derechos, las mismas prerrogativas, salir en el mismo cortejo. Por eso se forma esta hermandad, una hermandad que era incipiente, que, bueno, realmente es casi, entre comillas, anecdótica su fundación en Triana, porque pronto se traslada al convento del Pópulo en la Magdalena, aunque yo entiendo que el Arenal es una especie de prolongación de Triana y Triana una especie de prolongación del Arenal. Nos lo ha explicado también Francis antes. Es decir, ahí había una conexión que en realidad se sigue notando hoy entre las cofradías, con lo cual no era mucho cambiar de barrio. En cierto modo, Las Aguas le pasa lo mismo. Tampoco es tanto cambiar de barrio, porque ese concepto de estar en la zona del Arenal está vinculado al río como está vinculado la figura o la parte de Triana, ¿no? Bueno, don Justino no mencionó a esta corporación, corporación que tuvo, como saben, pues dos imágenes excelentes de Montes de Oca, atribuidas a Montes de Oca casi con toda seguridad, que desgraciadamente desaparecieron en el incendio intencionado de San Román en el año 1936. Existía, nos ha llevado Francis de la mano a la Ermita del Patrocinio que, bueno, no hay que imaginarse mucho, que estaba en medio del campo, pero en medio del campo, un barrizal absoluto, llena de polvo, con una procesión que cuando llegaba a determinados sitios había unos mayordomos con unos plumeros que se encargaban de limpiar los pasos, porque la procesión venía llena de polvo. Eso es evidente. Esa procesión, esa imagen, la del Cristo de la Sagrada Expiración de nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora del Patrocinio, que, bueno, es una hermandad que evidentemente tiene un cambio muy importante, que fue un cambio iconográfico. No me quiero extender mucho en ello, pero saben que la hermandad sustituyó un nazareno por una imagen de un crucificado. Y que, curiosamente, en la misma acera, pero mucho más hacia adelante, se va a hacer lo contrario. Es decir, en la hermandad de la O se va a cambiar un crucificado por un nazareno. Ahí hay siempre alguna mirada hacia el otro, muy importante para entender las cofradías. Ya salía en el crucificado del Cachorro, ya salía la Virgen del Patrocinio, que no es evidentemente la actual, que era esa imagen que hace probablemente se hace en el Círculo de Cristóbal Ramos, y evidentemente, bueno, pues ahí tenemos que circunscribirnos a que dos imágenes de una enorme valía también fueron conocidas en esa Semana Santa del 18. Un último apunte. Con respecto a la Hermandad del Cachorro, también hubo una hermandad de negros en Triana. Esa hermandad de negros se había fundado en 1584, parece que venían de Portugal, tenían una ermita propia allí junto al Patrocinio, crearon una Virgen del Rosario, tuvieron un pleito con los dominicos del convento de San Pablo, por lo cual le tuvieron que cambiar el nombre a la Virgen,
fue llamada Rosario de Nuestra Señora de las Cuevas, perdió el carácter étnico y acabó fusionándose en el Cachorro. Pero nos da una idea también interesante, y es que también Triana tuvo hermandad de negros. Van viendo cómo se va repitiendo un poco esa idea de emulación. La O existía evidentemente también en la Semana Santa del siglo XVIII, es una hermandad que parte también, nos lo ha contado Francis, de una vocación de gloria que luego se transforma en penitencial, en esa capilla dedicada a la imagen letífica de la O, de la Virgen de la Esperanza, de la Virgen de la Expectación, y que curiosamente crea una historia muy extraña, que es la de justificar su cambio de un crucificado por un nazareno. Nazareno de Pedro Roldán, excelente imagen, que sustituye a un crucificado que bajo unas circunstancias peregrinas, que si se sacaba por una ventana, que si no cabía por la puerta, que si era indecoroso. Yo creo que la justificación era muy sencillo. La hermandad del Cachorro había creado una obra cumbre y una iconografía cumbre, y evidentemente tú no podías tener un crucificado en la misma cera que compitiera, y probablemente ahí hubo el cambio de iconografía. Se decía que era una de las hermandades más suntuosas y solemnes que nacían, que procesionaban en la Semana Santa del 18, evidentemente estas fotos ya son todas del 19, pero nos dan una idea de lo que debió ser aquella imagen de Jesús Nazareno, con sus candelabros de guardabrisas, con su túnica bordada, todo hay que decirlo, hay tiempos pasados que sí fueron mejores, y que evidentemente nos llevan a buscar lo mejor de una hermandad que ya el mismo Justino Matute, el que era muy de la Esperanza de Triana, alababa como de las más ricas y de las más suntuosas de la ciudad. La Virgen de la O, la antigua Dolorosa de la O, desgraciadamente no recuperada del todo, con muchos avatares en la corporación, pero que nos habla de la importancia que tuvo una hermandad que fue previa a la parroquia. Otra consideración que también les quiero hacer, es decir, ahí estamos ante un caso en el cual la hermandad es previa a la concesión parroquial, no como en otras circunstancias. Bueno, nos vamos a Santa Ana, nos ha hecho un recorrido Francis, del cual yo me alegro porque yo voy a ver cosas que él no ha comentado, así nos repartimos. En la Hermandad de Santa Ana, o en la Iglesia de Santa Ana, se conserva el Santo Cristo del Socorro y Nuestra Señora, de la que fue Nuestra Señora del Buen Viaje. Buen Viaje y Socorro. Dos advocaciones que también nos suenan de Sevilla, es decir, se vuelven a repetir. Ahí hubo una fusión en 1596, tenía dos pasos procesionales, la Dolorosa salía bajo palio, el titular era el Cristo del Socorro, que se atribuye a Andrés de Ocampo, y Nuestra Señora del Buen Viaje, que es una talla anónima de candelero, que hoy afortunadamente se conserva. El crucificado se pudo restaurar hace algunos años, y aunque una imagen que evidentemente ha perdido con el paso del tiempo, pero sí nos da una idea de esa estética, de lo que sería pues, uno de esos crucificados que verían los hermanos de las Aguas cuando fundan la hermandad en el siglo XVIII, y que evidentemente tendrían presente para emular, evitar, comparar, o al menos tener como idea presente en su iconografía. Esta imagen es muy antigua porque esto componía antiguamente un calvario, y la Virgen pues también se conserva muy remodelada y muy restaurada en la actualidad, la imagen de Nuestra Señora del Buen Viaje. Bueno, curiosidad, había hermandades que desaparecieron en el siglo XVIII. De esta no tengo imagen, porque la hermandad se titulaba Tentación de Cristo en el Desierto y Nuestra Señora de los Peligros. Yo he traído aquí una obra que nos recuerda a la tentación de Cristo en el desierto. Evidentemente es difícil imaginar cómo se representaría esto, y si esto, por ejemplo, en nuestro tiempo seríamos capaces de tenerlo en un paso. La hermandad se sabe que en el 17 se llegó a fusionar con la del Socorro, y que, bueno, acabó trasladándose al Palacio de San Telmo, a la otra orilla, esta de las que cruza la orilla, y desaparece prácticamente a mediados del siglo XVIII. Es decir, casi con toda seguridad, los hermanos de las Aguas primitivos pues no conocieron la hermandad de la tentación. Ustedes dirán, ¿esta es moderna? Evidentemente es moderna, pero recupera, que es otra idea que yo les quiero transmitir hoy, una hermandad que ya existía, o una vocación que ya existía, que es la de Pasión y Muerte. No se sabe exactamente cuándo se fundó, se sitúa aproximadamente a mediados del XVI. Se sabe que funcionó durante todo el siglo XVII,
y que prácticamente entró en decadencia absoluta, sobre todo después de la epidemia de peste de 1649. Pero se la he traído como curiosidad para que vean que evidentemente hay hermandades que hoy han recuperado advocaciones que durante mucho tiempo quedaron olvidados en la propia sede de Triana. También dirán, ¿qué hace esto aquí? Si esto es de gloria. Bueno, pues esto sí que es una vuelta de tuerca enorme. ¿Por qué? Pues porque en Triana también existió una hermandad, quédense con los nombres, de la Sed de Cristo y de Nuestra Señora de las Maravillas. Claro, nosotros tenemos los más frikis de estas cosas, decimos, pero si es que esta imagen es de gloria. Sí, es de gloria. ¿Por qué? Porque esta hermandad comienza siendo penitencial, se funda en Triana, está en Triana en 1775, tenemos esa noticia, pero luego se trasladó a San Juan de la Palma. Y en San Juan de la Palma tenía un crucificado, tenía una dolorosa, pero luego sustituyen a esa Virgen de las Maravillas por una de carácter glorioso, que debió ser una imagen excepcional del siglo XVIII, se atribuye a Benito Hita del Castillo, del año 1738, y desgraciadamente se perdió en el incendio de San Juan de la Palma en 1936. Pero quédense con la idea de que existió esa hermandad de la Sed de Cristo, también recuperada, y de Nuestra Señora de las Maravillas, recuperada luego posteriormente. También dirán, esta es moderna, sí, pero también viene a recuperar una vocación que se conoció en el siglo XVIII, la Hermandad de Nuestra Señora del Desconsuelo. La Hermandad del Desconsuelo tenía originalmente la vocación de la soledad, pero las cosas de entonces, la Hermandad de la Soledad le puso un pleito y dijo que el nombre de la Soledad era suyo y que no era de otro, tuvo que cambiarlo por el del Desconsuelo, procesionaba en la tarde del Viernes Santo y, bueno, apenas se tienen noticias de ella. Se sabe que desapareció, no se sabe dónde fueron a parar sus imágenes y sus enseres, pero ha sido recuperada su advocación por la Hermandad de Pasión y Muerte. Bueno, un apuntito. Bueno, pues un apuntito es la imagen de la Sexta Angustia. Francis nos ha hecho un recorrido por las devociones de tipo glorioso de Triana, pero hay una que le podíamos añadir, que verían los hermanos fundadores de las Aguas en el 18, pero no como cofradía, porque no existía como cofradía. La Virgen de la Sexta Angustia tuvo una especie de hermandad, algunos historiadores lo dan con un tono un poco despectivo, una congregación de señoras en torno a este grupo, ¿no? Esto estuvo en el convento de los Remedios y de allí pasó a Santa Ana, y en Santa Ana, bueno, pues vemos que es una obra muy, muy reformada, donde el Cristo no es el original, el Cristo probablemente incluso sea un crucificado adaptado, de esto que se le adaptaba porque se hacía la ceremonia del descendimiento, y tiene una compostura extraña de los hombros, que evidentemente nos habla de una imagen que se cambiaba, pero nos habla de una iconografía que existía en Triana, es decir, no estaba como hermandad penitencial, pero esa idea de la Virgen de la Piedad o de la Sexta Angustia de María, pues evidentemente tenía representación en el lado de Triana. Yo he hablado antes de la Virgen del Camino, y el Santo Exe Homo. Bueno, pues también fue muy importante, aunque en la primera mitad del 18 se extingue. Procesionaba con un Exe Homo y con una dolorosa que se llamaba de la Virgen del Camino. Cuando se cerró su capilla, se trasladó a la parroquia de San Nicolás. Y afortunadamente esta existe en la actualidad. Es decir, nosotros nos damos un paseíto a la parroquia de San Nicolás, además se ha restaurado, una imagen restaurada, una imagen además que nos recuerda cómo eran esas dolorosas del 18, muy habituales, arrodilladas, una iconografía que desgraciadamente se ha eliminado mucho, con las manos entrelazadas, y que, bueno, si visitamos la parroquia de San Nicolás, podemos recordar que allí está Nuestra Señora del Camino. ¿Dónde estaba o dónde ha quedado el Santo Exe Homo? No lo sabemos. Yo he traído un ejemplo que hay en Triana, hermosísimo, que es uno que hay en el convento de las Mínimas, muy cercano a Roldán, de una excelente factura. Hay una leyenda por ahí que yo creo que no tiene muchos visos de realidad, y es que la imagen acabó en San Esteban y fue el origen de la Hermandad de San Esteban. Todo apunta a que no, que esta imagen viene de una congregación jesuita probablemente, de la congregación de la Anunciata. Pero háganse la idea de que había también esa devoción a la representación del Exe Homo y de la Virgen del Camino. Bueno, muy importante fue, muy importante, porque las descripciones son realmente espectaculares. La Hermandad del Cristo de la Sangre, lejano antecedente de la hermandad actual de San Benito. La Hermandad del Cristo de la Sangre
y María Santísima de la Encarnación, con toda una serie de historias, que evidentemente hoy no tenemos tiempo para explayarnos en ellas, con reglas del siglo XVI, de 1554, con historias muy curiosas, como aquella caída del crucificado que se produjo a comienzos del siglo XIX, está muy bien descrito, y con una iconografía que se documentó, afortunadamente, en un cuadro que se conserva en el Museo Thyssen, en la colección Thyssen, que es una cofradía, pone cofradía pasando por la calle Génova, porque bueno, estamos ante la representación de ese Cristo de la Sangre y de esa Virgen de la Encarnación en el siglo XIX, cofradía que luego desapareció y que, bueno, sería el germen, simplemente en los nombres, no en otra cosa, simplemente en las advocaciones de la Hermandad de San Benito. Ahí tienen el detalle, aquello procesionaba con un crucificado, que tiene una historia realmente interesante porque parece que se documentó que es el crucificado que se conserva actualmente en el convento de Carmelitas Descalza de San Lucas la Mayor. Esto lo documentó Francisco Amore hace algunos años. Cuando se derribó el convento, pasó a San Jacinto. De San Jacinto hubo una petición, lo típico, el párroco del pueblo que la pide, tuvo hermandad, acabó en un convento, y este es el antiguo crucificado de la sangre que también verían aquellos cofrades fundadores de la Hermandad de las Aguas. Evidentemente vamos a terminar con Santa Ana. No me voy a alargar con Santa Ana porque obviamente Francis nos ha puesto en el lugar correspondiente a la devoción a la Santa. Él nos ha puesto en la devoción correspondiente a este cuadro de Vicente Alaní, con todo lo que conlleva, es decir, la probable representación de la Inmaculada al fondo, lo que fueron aquellas fiestas en honor de la Santa, lo que es la figura de San Joaquín, ahí lo tienen de forma más cercana, con lo cual, pues, evidentemente, si tenemos que terminar con la devoción en Triana, yo creo que habría que terminar con el culto a Santa Ana. Había muchas oraciones a Santa Ana. Nosotros que vivimos en tiempos de crisis podemos recordar una que me parece muy curiosa, aquella que decía: Santa Ana bendita, de las 3 limosnas que das al día, que una sea la mía. Muchísimas gracias. Vamos a dejar el Cristo de las Aguas, hombre, de fondo. Bueno, decíamos al principio que se había quedado en un mano a mano, pero han toreado ya muy bien, por cierto, los 3 toros y además el sobrero, porque ya son las 9 de la noche, que era la hora máxima fijada, y entonces tenemos que prescindir de las preguntas. Así que lo sentimos, pero yo creo que ha merecido la pena porque ha sido muy interesante la intervención de los dos, y con esto le ponemos ya el punto final a la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia. Lo único que queda es la acta de que ha habido de hermanos. Que se pasa rápido, porque no... De alguna u otra manera, en estos días que estamos celebrando el 275 aniversario, pues tiene preparado un detalle para que quede en el recuerdo de vuestra participación. Entonces, qué mejor detalle para nosotros, los hermanos de la Sala, que el mismo Cristo de la Sala. Entonces, pues, acá uno aquí. Verá. Eso es bonito.
sido el cacho menos, pero bueno.